Bien, queridos hermanos, una vez más en sus hogares, sean bienvenidos a este programa Platiquemos, un programa donde a Dios, y precisamente la semana pasada Mario un nuevo tema acerca del temor de Dios, pero sin antes, ya bienvenida al pastor Diego, que en esta noche para platicar de la palabra de Dios. Shoka Valerio y Shoka Talash, una vez más, quiero que habrá programa que bendición pragaslimal en tu hogar y que todos seamos edificados por la palabra de Dios. Hermanos, una vez más nos se el temor de Dios. El temor de Dios, Valerio, kungan kasena pragaslimal y shoka krekmishir las últimas cosas que si pueden practicar el temor de Dios, ya mismo Dios nos va a recompensar bendiciéndonos. El asunto es que si mucho beatriz Dios es porque quizás o porque está lejos de la palabra, o porque no entiende la palabra. Y esas razones, el hombre de hoy día, o la mujer de hoy día, del temor de Dios, está muy lejos del temor de Dios. Pero en Valerio, que ha coger tiempo, Noé, y el versículo, capítulo 11 y 7 de Hebreos, nosotros el temor que quiero con relación con Dios. Valerio, vi la palabra de Dios en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El pastor un hombre que sí quiere temor Dios aquí. Y la semana pasada acerca de las cosas que no han producido el temor de Dios, acerca de la humildad, y cuando que con el temor de Dios es la segunda cualidad o beneficio que el temor de Dios es la obediencia a Dios mismo. Cuando coja temor de Dios nos conduce a una obediencia. A una obediencia a Dios. Lo que yo Noé en su tiempo. Fíjese, Valerio, la palabra de Dios nos habla de que él por su obediencia va a morir arca, pero sin conocer la lluvia, pues en ese tiempo Dios no ya sino que no ven regar de otra manera, pero Noé por su obediencia comenzó a construir la arca sin conocer qué es diluvio, pues. Creo que miren, Valerio, tenemos una ventaja muy grande de Noé. Lo que Dios lo vemos, pero en cambio Noé no ven desconocer lo que es extraña. Las medidas del arca que llamamos, seguramente lo van a ignorar, que no funciona con lunch, pero sin embargo él fue obediente. Como deseáramos que hoy existe, Dios mismo decir que existieran tantos obedientes a la voz de Dios. Y si hay obediencia es porque hay temor. Y el caso contrario, pues, cuando majón el temor de Dios en una vida, es cuando hay desobediencia y rebelión contra Dios. Entonces es lo que no reflejar la humanidad, pues. La falta del temor de Dios nos conduce a un sinfín de pecados, porque muchas veces destaca que Dios es un Dios omnisciente, lo que y es un Dios omnipresente. Eso quiere decir que en mi familia, con mis amigos, cuando voy en un carro, cuando voy en un bus, y can ignorar esto de que
que Dios está presente, y es más, que Dios, que los cristianos, está en nosotros. Entonces, pero mucha temor, y hacemos todo lo contrario de lo que Shuban Noé obedeció a pesar de que Neshanataja, pastor, desconocía a Jacob. Incluso la palabra no fue advertido acerca de cosas que aún no se veían. Solo Dios vitra de que iba a mandar un diluvio, que iba a llover. Y seguramente se van a burlar por sus contemporáneos. ¿Cuándo se ha visto? No existe. Pero sin embargo, él, a pesar de lo que a pesar de que no había visto la lluvia, a pesar de que las burras, él siguió obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque tenía temor. Ya tan importante es, amados hermanos, el temor de Dios que no han querido. Y si en la vida de este gran hombre, lo que Valerio Mier, hermanos, es que seguramente van a criticar que ni las pero no le dio importancia, prefiriéndose obedecer a Dios porque coge un temor ruin. Eso quiere decir, Valerio, que el en conclusión, a veces nos o algún amigo nos pueden invitar a hacer alguna cosa que me brillasta delante de Dios, y muchas veces nos dejamos de dominar. Y cuando nos dejamos de dominar, dejamos de ser obedientes a Dios. Entonces, como que es una cadena en la vida. Si hubo temor con la obediencia, y si hubo la obediencia, hacemos las cosas que Dios rogó. Así que, entonces, ¿por qué los hombres, o por qué los cristianos, o los creyentes, tienen que aventar lo que en la palabra, chica? Entonces, Valerio, yo llego a la conclusión es porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Y yo miro otro beneficio, pues, pastor, acerca del temor que Noé echó a tener acerca de la palabra de Dios. Él reconoció de que cuando Dios habla, no hay mentira. La palabra de Dios, que Dios no es hombre ya para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Y no vi la palabra, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Eso quiere decir, pastor, lo que van a entender de esta parte es de que cuando el temor de Dios no solamente es un beneficio para mí, sino que para los míos, para mi familia, para mis padres, para mis hijos, para mis nietos, porque tanto las bendiciones como las maldiciones se acarrean. Sí, en la Biblia es lo que se dice, Valerio, que Dios no miente. No miente en hacer el bien, pero tampoco miente en hacer el mal. Por ejemplo, lo que se dijo, lo que en Gálatas, capítulo 6. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si el versículo, hermano, especialmente si usted padre y madre que nos caucallaje en esta hora, si va a estar con temor de Dios y tratamos de ser obedientes delante de Dios, si no es el 100%, al menos un 95% o tal vez pues un 90%, si en sembrar bendición para nuestra familia, porque lo que Dios nos ha hecho una recompensa cuando con temor ruin. Lo malo es que pues, cuando desobedecemos a Dios, estamos sembrando no bendición en la vida de nuestras familias, sino que estamos sembrando maldición, porque mal igual. Lo que se trata de conocer los nietos, que con el pecado hasta la cuarta generación, pero si una bendición cojo un versículo en el Salmos que
David vi que nunca ha visto un justo desamparado, ni que su descendencia mendiga pan. Nunca. Y qué bueno es esto que deben practicar el temor de Dios. Por ejemplo, otro, Valerio, con relación a Adán. Adán pecó porque no tuvo temor de Dios y no acata sus consecuencias. Y caemos a lo mismo, pues, que tanto hacer el bien o el mal acarrea, ya sea el bien acarrea bien, acarrea bendición. En el caso de Noé, pues, de su descendencia viene una línea del Mesías. Es una bendición que hasta hoy en día yo creo van a beneficiar a Job. De una descendencia de ¿cómo se llama? De Noé. Pero en el caso de Adán, pecar, y también la consecuencia de esa falta de temor de Dios, cola hoy en día, cada persona que nalesh, cada niño, hay no sé qué, churco, puede ser muy bonito. El niño puede tener ojos azules, escanche o como sea, muy bonito, un muñequito, pero ese niño ya trae algo y necesita a Cristo Jesús en su vida. Ya trae la consecuencia de la falta del temor de Dios que van a tener Adán. Sí, porque Adán con el pecado, sembró pecado en su familia y sembró pecado en todo el mundo. Noé salvó a su casa, sembró justicia. En caso de tener visto Abraham, es un hombre justo, y va a ver que ruinó entonces hay dos cositas que amados hermanos. Noé con su obediencia en el temor que con su obediencia sembró bendición en la vida de sus familias. Adán, por su desobediencia, porque no tuvo temor de la palabra de Dios, sembró pecado en la vida de sus hijos. Y esas dos cosas, Valéricas, están en pie. Si sembramos, si con temor de Dios, sembramos bendición para cada padre y cada madre. Y inclusive los jóvenes y señoritas que mantik lea, lo mismo es, aunque mahon klukwash, pero sí están sembrando cosas para los hijos, sea bien o sea mal. El temor de Dios, Valerio, es algo que nos trae mucho beneficio, y si no lo hacemos, también nos acarrea maldiciones. Dolor de cabeza. Ajá. Y realmente, pastor, esto es un tema que nos puede abrir los ojos a ver de otra magnitud lo que estamos haciendo, ya sea bien o mal. El temor de Dios, si estoy haciendo el bien, digamos como joven, si estoy haciendo el bien, un día tendré una familia que será de bendición, y es el deseo de Dios para cada joven, para cada señorita. No es de que un joven o una señorita tenga un matrimonio, un futuro matrimonio fracasado, con pleitos, con divisiones. No, Dios rajó que cada joven, cada señorita tenga una familia que le sirva, que le honre. Pero eso se empieza desde incluso la soltería, pues preparar su corazón, temer a Dios aún estando solteros o con novios o novia, tener el temor de Dios en el noviazgo. Muy importante. Muy importante eso que se ataca, que tener el temor de Dios en el noviazgo. Y muchos no tienen ese temor y luego se arrepienten. Por lo que hicieron, porque no tuvieron temor de Dios. Entonces, el temor de Dios nos evita tantos males, Valerio. Esta palabra de Dios, de que pastor, tenemos que ir a rendir cuentas. 2 Corintios 5, 9 al 11. Un día tendremos que
comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados. ¿sí? Cada uno recibirá lo que merezca, ¿sí? por las buenas o malas cosas que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿sí? Impulsados por este temor reverencial al Señor, tratamos de arduamente persuadir a otros. Dios y sin este versículo, lo que se encajaba es que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Así que, hermanos, mira hasta dónde nos lleve el temor. El temor va cuando pona al tribunal de Cristo. Bueno, qué tanto bien hicimos y qué tanto mal hicimos. Pero que no, como lo va Valerio en el versículo 9, versión 60 en Vir. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable a Dios. Una vida agradable solo se puede obtener, Valerio, a través del temor. No sé cuál es tu... es el temor de Dios que siempre tiene que presente, porque del corazón Jesús emana todas las cosas buenas o malas, buenas acciones, malas acciones. Entonces es necesario que el temor de Dios para hacer las cosas bien, pues, porque incluso en estos pasajes de 2 Corintios de que con ciertas clases de obras en el cuerpo hay obras que parecen ser buenas, pero con intenciones erradas. Y no vi la palabra de Dios que serán probadas por fuego. Si mi obra es o madera, pero si es piedras preciosas o oro, va a resistir al fuego. Entonces es necesario que aún en el ministerio predico, canto, capacito a ministerios, hago lo que sea en la iglesia. No hay intenciones, hermano. Si es para ser visto, es para ser reconocido, lo hago por dinero, lo hago por otras cosas. Aquel día, en el tribunal de Cristo, y cada obra de cada uno de nosotros si realmente lo hice con temor de Dios, si prediqué con temor de Dios, si canté con el temor de Dios, si cada privilegio que Shemban lo hice con el temor de Dios y con el único objetivo de ser agradecidos por lo que ha hecho, porque es mal. Entonces nuestras obras van a resistir el fuego. Sí, porque nuestro servicio al Señor, Valerio y hermano, tiene que ser en el temor de Dios. Nuestro servicio al Señor. Al no tener temor de Dios, muchos pastores han caído de su pastorado. Muchos ancianos han caído en un pecado por no tener temor de Dios. Y muchos sirven, pero están sirviendo a dos señores. Una que ven a escondidas y una que ven a la luz del sol sirviendo al Señor, pero lleven doble vía, doble cara, doble intención en el culto. Todos, hermanos, nos parecemos santos, pero en nuestra vida después del culto o antes del culto es que muchos servidores del Señor y cochen pecado y están sirviendo al Señor. Que Valerio, estos cristianos que cobran que venuen, que y cochen pecado y están sirviendo al Señor, es porque nicht hun pizca de nicht va temor de Dios copuit in vigil biliba ay de aquel
no sé por qué, más que en Ponchkavech, Valerio, esta situación. Porque en todas las iglesias pues existen servidores, por decirlo así, que están sirviendo a dos señores. Y coja el versículo que se explica Valerio en 2 Corintios 5:10, que vamos a comparecernos. Pero Dios no lo va a dejar así, que está Valerio, sino que si atetas, lo cual Dios va a nada, amado hermano, diaconisa, diácono, tocamos un ministerio, que necesitamos escudriñar nuestro corazón y tratemos de presentarlo lo más justo, santo, delante de Dios. Hay una alabanza que nos dice: escudriñemos nuestros caminos, Señor, y volvamos a Jehová. Para realmente examinar y esta alabanza, queridos hermanos, que tiene una letra de mucha bendición, y que esta letra sea de bendición para nosotros, como lo va platicando acerca del temor de Dios. Y al regresar, yo se encontrar que el temor de Dios yo crotó a evitar el pecado que es mal. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová.
Bien, queridos hermanos, una vez más bien, en esta noche van a seguir platicando acerca del temor de Dios. Antes de esta pequeña pausa, que el temor de Dios yo corrutó a evitar el pecado. Entonces es tan necesario el temor de Dios. Proverbios 16:6 nos dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Valerio, este pasaje, este versículo de la palabra, la importancia del temor en nuestra vida. En la última parte del versículo vi: con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pero con el temor de Jehová. Entonces, sin el temor de Jehová, los hombres solo se dedican a pecar, porque no hay temor de Dios. Pero si el apartarse del mal, Valerio, el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de mal. Pero Valerio, que hace 8 que tocar con relación con la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, no hay temor de Dios. Porque Dios no ha temor. Y si con la palabra realmente los hombres o los jóvenes, las señoritas, las mujeres, los hombres se aparten del mal. Pero que me crean, hay un buen porcentaje de cristianos que como que no quieren apartarse del mal. Y la misma Biblia, Pastor, nos da la respuesta de qué o cómo actúa el temor de Dios. La palabra de Dios, que Dios no mezclar con las tinieblas, que no puede ver siquiera el pecado. Incluso cuando nuestro Señor Jesucristo cargó todos nuestros pecados en la cruz, Dios Padre volteó y Jesús exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? De mal por el pecado. Dios ni siquiera puede ver el pecado. Entonces, cuando coja Dios mal, cuando cola el temor de Dios en nuestras vidas, no viejo mismo Proverbios, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, cuando cola el temor de Dios mal, el pecado no se vuelve algo atractivo, sino que detrás las consecuencias. Si hay temor de Dios, que el pecado no es como parece, sino que hay otra cara de la moneda, cuando con el temor de Dios. Habrá, hermanos, el otro versículo que sí que Valerio, aparte viva 8, Proverbios 8:3, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Caben aborrecer el mal. Entonces, para aborrecer algo, pues lo malo que es, lo feo que es. Si Isaías, Isaías 1:6, si no estoy mal, la manera como Dios en sí el pecado, Dios porque Dios no el pecado, la palabra de Dios en Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosas sanas, refiriéndose al hombre, sino herida del pecado, hinchazón, podrida, llaga podrida. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, Dios no sube el pecado como una enfermedad. Llaga y chuf, cargando su Dios el pecado.
vi la palabra más como hinchazón podrida. Esto se caran vi Valerio. Y Jabre, hermano, caran todo el pecado, ni no es Dios, junchak, porcan, corishla, seguramente van a aborrecer a la vieja Biblia, pero no aborrecemos el pecado porque lo miramos atractivo. Valerio, Dios, mientras que Dios nota el pecado horriblemente malo y el hombre nota el pecado como que es algo atractivo, pero su fin es muerte. Dija la misma palabra en Romanos, que la paga del pecado es muerte, pero en sí, para que acaben aborrecer el pecado, primero, pues que el temor de Dios, aquel que no aborrece el pecado. Por ejemplo, una vez acabé de regresar a la vida de los jóvenes. Dios nos va a prohibir las uniones entre un incrédulo y un creyente, porque Pablo en viva, ¿qué acuerdo hay? ¿Qué concordancia hay? Pero los jóvenes, porque no hay temor de Dios, algún joven cogen regnar inconverso y que una señorita platique con un joven inconverso y Dios lo ha prohibido. Ahora, ¿por qué la señorita o por qué el joven? Esta clase de noviazgo, porque no hay temor y porque no ve el pecado como lo ve Dios, que es algo horrible. Valerio, que el temor, lo que se dice, la palabra de Dios nos dice, pastor, de que el ser humano en realidad no usó el pecado como algo atractivo. En el caso de Eva, pues, cuando empezó a platicar con la serpiente, con el enemigo, le dio el espacio primero para entablar una conversación. De ahí, cuando vio el árbol de la ciencia del bien y del mal, dice que Shutsu como era algo agradable para comer a los ojos. Y entonces y el enemigo siempre va a tratar de desenfocarnos realmente, dar motivos a el pecado. Siempre nos gusta que es algo atractivo, que es algo bueno, que nadie se va a dar cuenta. Siempre nos gusta que no pasa nada, que Dios no va a cumplir lo que subir. Y como lo hizo con Eva, y caemos, y de ahí vienen las consecuencias. Y con la bonacta de Dios, por ejemplo, señorita y joven, se cobra noviazgo, un inconverso, tú estás cambiando el plan de Dios. Porque no es el ideal de Dios, sino que esto es idea de Satanás. Pero hay mucho más, Valerio. Por ejemplo, los homosexuales, muchos in que van como que bani kunishak me ishqisten kina in que van bani kunachap kaslimal. Esto porque no hay temor de Dios. En el mundo en sí, Valeria, en todas no hay temor de Dios. Pero los creyentes en Cristo Jesús debemos de reflejar el temor de Dios. Es necesario que siempre es un buen día para empezar de nuevo. Siempre es un buen día para arrepentirnos, para reconocer nuestros pecados. A lo mejor somos buenos para fingir, para ocultar, pero ante Dios somos conocidos.
Dios que ponga su temor, que esta semana que en caminemos en el temor de Dios. Si la semana pasada la palabra de Dios nos dice de que el justo cae 7 veces y Dios lo vuelve a levantar. Si Dios está llevando esta palabra en tu familia, si las cosas no están marchando bien, es un buen día para empezar de nuevo. Doblemos rodillas ante Dios, a reconocer la culpa de Dios, porque antes de despreciar cuando van a acercar de todo corazón arrepentidos y reconocer nuestro pecado, reconocer que encacina el perdón, para reconocer de que sin el perdón de Dios no tenemos paz. Y tú trae el temor para que cada día más cerquinja y yo caeré del pecado. Juan el Bautista, Señor, menguar, para que te en el ministerio que hay el ministerio que no encargar no el apóstol Pablo Cristo glorificado en el temor de Dios. Así que hermanos, una vez más, hay ver que esta palabra bendición para Gaslima, Valerio, que me crea, este es el día de que cambiar. No sé qué clase de cristiano eres, un cristiano temeroso de Dios, pero si una vez escudriñar tu vida y una vez que tú no estás cumpliendo con Dios, entonces te hace falta temor, hermanos. Lo que envía la palabra, lo que envía a 2 Corintios 5:9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Cuando Pablo se dijo que decir presente o ausente, se si vos cabes chuchilief, o vos chuchilief vos cochva Dios, lo que me dice, no preocupar en que Dios en que construye. Y la única manera, amado hermano, que Dios en que construye es ser temeroso delante de Él. Y que Dios te bendiga. En el próximo domingo con un tema más.